temas ambientales, la responsabilidad es conjunta. Tenemos en nuestro país y en nuestras ciudades corporaciones. Acaba de ser de alguna manera implementada o pronunciada el 6 de junio la ley del plástico de un solo uso. Muchas veces nos preguntamos, efectivamente asistimos a un planeta que está en cuidados intensivos en términos ambientales, nuestros mares, nuestros ríos, la contaminación de agua, el efecto invernadero en nuestro país, con problemas serios de invierno, pero en Europa, en países como Francia, con más de 43 grados centígrados. Todo eso nos lleva a que si nos comprometemos como ciudadanos con el cuidado del planeta, el uso del plástico deberíamos irlo sacando de nuestra vida. Hay una ley, pero ¿acaso actuamos solamente por la norma? ¿No será un asunto de prácticas cotidianas diarias? Y es que si no lo hacemos, los invitamos a que a partir de la siguiente nota conozcamos muchas de las consecuencias que seguramente como planeta tendremos que afrontar, pero sobre todo de la responsabilidad que nos cabe. El cuidado del medio ambiente a través de la prohibición del plástico de un solo uso. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. En los últimos años, la problemática de contaminación por plásticos de un solo uso se convirtió en una preocupación para todas las naciones y organismos ambientales del planeta. Se estima que para 2050 habrá 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos en entornos naturales. La exposición a los plásticos afecta a cientos de miles de seres vivos al año, y su exposición a la luz libera metano y etileno, gases causantes del efecto invernadero. En Colombia, los elementos de plástico están muy presentes en el mercado. Esto implica un volumen anual de consumo en plástico de 1.250.000 toneladas, y en un promedio de vida de 77 años, un colombiano habrá producido 1.8 toneladas de residuos al final de su vida, convirtiéndose en un margen alarmante. Es así como el pasado 2 de junio fue aprobado en el país el proyecto de ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. El gobierno nacional deberá realizar un plan de acción con metas anuales y estrategias para generar el desarrollo de alternativas a este material y para que la transición sea positiva. Son 14 plásticos de un solo uso que quedan prohibidos para importación, comercialización y distribución, y entre ellos están las bolsas, envases, platos, cubiertos, soportes plásticos y confeti. Lograr prohibir la implementación de plásticos de un solo uso es una tarea inmensa, pues a pesar de que estamos acostumbrados al uso de este material, es necesario migrar a alternativas más amigables con el medio ambiente, para así proteger el derecho más general de todo ser vivo, el de gozar de un planeta saludable. Cuando el 6 de junio el Congreso de la República establece como mandato la ley a través del cual se promueve el uso del plástico, la desaparición del uso del plástico de un solo uso, uno inmediatamente piensa, bueno, le estamos caminando hacia políticas ambientales sostenibles que efectivamente esperamos puedan ser aplicadas. Pero es que el hecho de decir que la cantidad de toneladas que al año produce el plástico, pero sobre todo en términos económicos, sí, hablar de cifras alarmantes de billones de pesos en su producción, 17 billones de pesos entre materia prima y productos terminados, nos pone a pensar, ¿estamos realmente ante compromisos ambientales? Y precisamente para hablar sobre esta problemática nos acompaña Jairo Arango, quien es miembro del equipo de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corantioquia. Bienvenido, Jairo. Y nos acompaña igualmente Ana María Osorio,
quien es la coordinadora de la estrategia de sostenibilidad multicampus de nuestra universidad. Bienvenidos. Jairo, cuando uno piensa en toda esa responsabilidad que nos cabe como país y como ciudad y como departamento en términos del uso del plástico, ¿qué han ustedes detectado desde Corantioquia que efectivamente se venga implementando o estamos lejos de alcanzar momentos como estos? ¿Qué representan leyes como estas para nuestro país? Sí, efectivamente, desde Corantioquia la mirada frente a la problemática de los plásticos, hemos observado que este es un tema creciente, es un tema totalmente creciente que ha venido en las últimas décadas ganando una gran relevancia en términos no solamente de la cantidad de los residuos, sino de la problemática ambiental que hoy vemos reflejada en todos los municipios, en los 80 municipios de la jurisdicción, pero sin temor a equivocarnos, en los 125 del departamento, y es justamente el que los plásticos todavía no tienen unos canales adecuados de gestión para garantizar de que efectivamente, una vez generados, se puedan, digamos, reinvertir en un ciclo productivo nuevamente, para hablar del concepto de reciclaje como tal, pero indudablemente el reto que tenemos hoy como Estado, como autoridad ambiental y como sociedad, es que efectivamente el plástico de un solo uso no esté presente en la cadena de los residuos. Ese plástico que se usa una sola vez, que tiene una vida útil muy corta, no es un residuo que efectivamente le garantice la sostenibilidad ambiental a nuestros recursos naturales y al planeta. Lo que vemos básicamente en nuestros municipios, en el territorio de la jurisdicción de Corantioquia, es que este tipo de acciones, como la ley que estamos hoy presentando, estamos discutiendo, es básicamente una apuesta por garantizar de que efectivamente a futuro hayan acciones concretas y acciones que se puedan, digamos, articular con todo el quehacer, no solamente institucional de Corantioquia, sino de todos los actores de la sociedad, porque finalmente, como lo veremos un poco más adelante, la norma, la ley como tal, lo que está llamando es a la sociedad en su conjunto, para que asumamos con conciencia el análisis y la problemática de los plásticos. ¿Qué hacer con ellos? Pero antes de qué hacer con ellos es cómo evitar que se puedan generar, y en particular aquellos denominados de un solo uso, que finalmente, digamos, su permanencia en el proceso productivo es absolutamente corta. Vemos rellenos sanitarios que cada vez más padecen una problemática de este tipo, Ana. Vemos, por supuesto, los mares y toda la contaminación, el daño que ocasiona a nuestras especies. Hoy hablamos incluso de un nuevo continente, el continente del plástico. Entonces, cada vez más escenarios de ese tipo nos dicen, estamos cerca o lejos como planeta, como universidad, como sociedad, de esa transición, Ana, desde su punto de vista. Bueno, hay un ejercicio muy complejo en este momento, porque no se trata únicamente de la prohibición en el uso, sino justamente de robustecer la infraestructura tecnológica para poder llegar a ese último punto de la cadena, que es el reciclaje. Entonces ahorita nosotros estamos en un proceso, pues a nivel mundial, Colombia en América Latina viene liderando una estrategia denominada la Estrategia de Economía Circular, en la que justamente lo que queremos es pasar de la economía lineal de extraer, transportar, producir, usar y disponer, a una economía donde seamos capaces de identificar que estamos en un planeta finito, que pareciera lógico, pero pues no estamos pensando y produciendo de esa manera, sino que estamos cada vez demandando más recursos, como si esos recursos fueran a estar para siempre. Y lo que estamos buscando es justamente incorporar esos materiales nuevamente en los procesos productivos. De hecho, el rol de las universidades ahí es muy importante, porque estamos poniendo a disposición nuevas patentes, digamos, unas invenciones que nos permiten pensar en otro tipo de materiales, que nos permitan transitar a justamente lograr en algún momento llegar a no usar estos materiales, o a usarlos de manera consciente, o en la capacidad en la que tengamos para poderlos asimilar. Digamos que hay un ejercicio muy importante en las universidades, por supuesto, desde la ciudadanía, pues en el momento en el que uno decide adquirir un producto que esté empacado en X o Y material, porque digamos que aquí el problema no es únicamente el material, sino la posibilidad que al final usted sea capaz de disponerlo en el recipiente que es, y que ese recipiente a su vez
pueda llegar a los puntos donde efectivamente se pueda aprovechar. Entonces digamos que hay dos cosas muy importantes y es ese tránsito en el que nos encontramos, esa transición, así como hoy estamos en una transición energética, también estamos en una transición de los materiales y una transición de la economía. Lograr transitar de ese modelo lineal al modelo circular nos va a permitir que ya el reciclaje sea al final pues lo que nos permita disponer adecuadamente esos residuos, dejar de generar basura, es decir, empezar a generar residuos que puedan reincorporarse en los modelos productivos y pensar en nuevos materiales que no tengan tanto impacto o que el ecosistema sea capaz de asimilar. Cuando Ana utiliza la expresión ecosistema, es porque de alguna manera nos entendemos como un conjunto de seres vivos impactados de diferentes formas, pero ese impacto hace que cada vez más nos preguntamos, como bien lo acaba de decir Ana, como lo planteaba Jairo en su primera intervención, en una oportunidad única para que como sociedad nos hagamos responsables, escuchen esa expresión, nos hagamos responsables de una ley de este tipo. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene esta ley? ¿Para dónde apunta? Que sea precisamente Edison Muñoz, el cofundador de la Fundación Convida, quien nos hable un poco del impacto de esta ley y sus repercusiones para el mundo ambiental del que ahora hacemos parte y del que esperamos comprometernos. La nota que les presentamos a continuación. Este es un gran paso que estamos dando en Colombia, tardío, porque ya hay países que desde antes del año 2000 vienen en esta dinámica de prohibir los plásticos de un solo uso, y la ley que prohíbe el plástico de un solo uso, pues es una ley, ya es una ley de la República, prohíbe la producción, importación, exportación, comercialización, pero no es posible implementarla tajantemente, se requiere una gradualidad. Entonces la ley tiene distintos acápites donde plantea distintos tiempos, estimulando mucho el reciclaje para que en la elaboración de nuevos plásticos de múltiple uso se tenga cada vez un porcentaje mayor de reincorporación de plásticos ya utilizados, o sea, promover todo lo que es el reciclaje y la reutilización. También se promueve la investigación en materiales alternativos. Sabemos de que, por ejemplo, de la yuca se obtienen materiales muy semejantes al plástico que viene de los hidrocarburos, igual de la caña de azúcar, de otros residuos agrícolas. Entonces la ley contempla también la promoción de el uso de los residuos agrícolas en la producción de plásticos biodegradables. Le toca a los productores buscar en la industria alimentaria, por ejemplo, cambiar de nuevo las vajillas, tecnificarse en lo que es el manejo del agua para que puedan hacer adecuadamente la asepsia, la limpieza, y lo mismo pues en muchos otros sectores. Simultáneamente, pues como lo contempla la ley, se debe de avanzar en identificar alternativas, promover más el reciclaje, realizar investigaciones, todo este tema de que la gente separe adecuadamente, que la gente reconozca qué plásticos se pueden reutilizar y qué no, eso solo ya es un paso muy grande, respetando siempre el papel de lo que llamamos la comunidad de recicladores, la gente que en sus carretillas, de muchas maneras, hace un papel importantísimo en el manejo de los residuos, sobre todo urbanos, en los residuos sólidos, de separar lo reutilizable. Entonces ese trabajo hay que apoyarlo y según esta ley es obligación de las alcaldías, de las empresas de aseo, avanzar en esa dirección. Imaginemos por un momento sociedades capaces de entender que no necesitamos de leyes ni de normas para asumir responsablemente el cuidado de nuestro planeta. Que quizá muy importante, Ana,
por ejemplo, que la ley exista, pero que podamos ir creando conciencia alrededor de la investigación en nuestras universidades, pero también esas apuestas cotidianas. ¿Cómo podemos migrar hacia esa transición, no solo desde nuestra universidad, sino también como sociedad civil, y sobre todo esos desafíos que nos caben perfectamente para entender que el planeta no da espera en cuanto a esa llamada de atención para que lo cuidemos? Hay un asunto determinante y son esas decisiones diarias que uno toma, es decir, la forma en la que uno se moviliza, en la que el tiempo que uno se demora en la ducha, los productos que uno consume, el apoyo a los productores locales y por supuesto, digamos, esos productos que uno consume que están empacados en un material o en otro y en el momento en el que uno sea capaz de decidir pues cuál es el mejor material y cuál es el mejor material no para uno sino para el medio ambiente. Pero eso no sirve o digamos eso no es lo único que hay que hacer porque eso requiere cambios tecnológicos de base. Requiere que tengamos sistemas inteligentes, ahorradores en el consumo de agua y energía, requiere que tengamos nuevos materiales. Yo puedo tener mucha conciencia ambiental, ir al supermercado y solamente encontrar productos envasados en plástico de un solo uso que no se pueda reciclar. Entonces digamos que es un conjunto de acciones que dependen justamente de esas decisiones diarias, pero depende que también la industria avance hacia ellas. Lo que está haciendo la universidad ahora y las universidades en general es justamente poniendo sobre la mesa o entablando ese puente y poniendo sobre la mesa esos nuevos materiales y esa investigación aplicada para solucionar esas brechas sociales, lo que hablábamos ahorita, que esos materiales estén al acceso de la sociedad, que todos podamos adquirirlos y que podamos garantizar que esos nuevos materiales no se conviertan en una problemática adicional, sino que sean asimilables por el ecosistema y que económicamente sean rentables y podamos utilizarlos, no solamente nosotros como consumidores, sino también en las grandes compañías pues puedan establecer un vínculo con ese material que permita poner a disposición de todos esos productos que consumimos y a su vez que generen pocos impactos ambientales. Jairo, cuando uno piensa en Corantioquia, piensa en responsabilidad, piensa en las apuestas que desde el departamento y desde el país hay que ir haciendo regionalmente para que las cosas se cumplan. Y uno se enfrenta ante el tema que va unido a esto de la responsabilidad social empresarial. Y entonces dice, bueno, hay unas estrategias que hay que ir implementando, pero también nos enfrentamos junto a esas estrategias de empresas, de organizaciones, como a grandes desafíos. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, creo que es importante poner sobre la mesa que la corporación ha venido, digamos, a lo largo del tiempo desarrollando un trabajo en varios frentes. Uno, importante, en materia de apoyo a los sectores productivos para fomentar el tema de producción más limpia y a partir de esos modelos de producción más limpia, de reconversiones tecnológicas, pues digamos encadenarlo con un tema de consumo sostenible, donde básicamente lo que se busca es que no solamente haya una reducción en el consumo de materias primas, en la generación de residuos, sino que además que haya un concepto pues como de sostenibilidad asociado en ese mismo concepto del consumo. Y lo segundo, esto es ejercicio de educación ambiental que la corporación desarrolla con todos los sectores de la comunidad, digamos empezando por los conceptos, como decíamos o como hemos repetido, de la corresponsabilidad, que no es solamente un concepto que está, digamos, puesto para que lo tome el sector productivo, la empresa, sino también para que la universidad lo ponga en práctica desde todo lo que Ana nos explica y todo ese papel que tiene la universidad en el campo de la investigación y en el campo de brindar todo ese soporte científico y técnico a todos estos desarrollos. Además, efectivamente, el comercio tiene un gran papel en todo este proceso. Si estamos, digamos, no vinculando a sectores como el comercio en este proceso, pues obviamente también romperíamos un poco el propósito de encadenar toda esta filosofía que la ley nos muestra y es precisamente garantizar que ese comercio que tiene hoy una cultura y unas bases establecidas a partir de un consumo que ha promovido, que promueve en el tema del plástico de un solo uso, pues obviamente tendríamos que convocarlo como un actor de primer orden, porque son ellos también llamados a sentarse en ese mismo espacio, en esa misma mesa, a hablar de temas de participación, de gobernanza, de la
problemática, la temática ambiental, hablar de corresponsabilidad frente al papel que ellos juegan dentro de un proceso de formación de una sociedad. Ese trabajo no es un trabajo solamente de la corporación, de la autoridad ambiental, no es un trabajo solamente de la institución educativa, de la universidad, es un trabajo que le compete a todos los actores. En esa medida creo que podríamos perfectamente garantizar de que toda la aplicabilidad de digamos, la filosofía de plástico de un solo uso en cuanto a su reducción, en cuanto a su prohibición, puede ser posible. Entonces tiene que ser un ejercicio convocante, totalmente no excluyente, y que nos sintamos todos representados pues como en la discusión de esta problemática ambiental. Ana, pero es evidente finalmente que la investigación en la academia ocupa un papel fundamental. ¿Cómo visualizarlo para que eso nos ayude a que efectivamente el tiempo sea más corto en apuestas de este tipo? La investigación es la piedra angular en estos asuntos. Lograr transitar rápidamente a un modelo en el que los materiales pues sean protagonistas, pero justamente porque se puedan extraer de la tierra. Hay un asunto muy importante hoy que se llaman las investigaciones o los materiales bioinspirados, es decir, basados en la naturaleza. Si lográramos identificar de forma rápida, eso requiere recursos humanos, recursos tecnológicos, eso requiere, por supuesto, recursos financieros, y lográramos poner eso a disposición, incentivos tributarios para que eso suceda, y el apoyo de la industria y del sector privado y, por supuesto, del sector público, digamos que lograríamos construir esa tríada de la que siempre hemos hablado, que es universidad, empresa, Estado, y podamos poner a disposición rápidamente, porque a veces también pasa que esas investigaciones se quedan, que son muy gaseosas, como que no sabemos cómo lograr que ese material rápidamente pueda envolver un producto y ponerse a la venta. Entonces, si lográramos que esas cosas de alguna manera se pongan en el mercado a través de la investigación y, por supuesto, con el apoyo del sector privado y público, pues rápidamente no solamente estaríamos apoyando una ley que nos va a prohibir en pocos años utilizar ese plástico de un solo uso, sino que tenemos ya mismo materiales sustitutos para empacar esos productos y lograr que no generemos impactos ambientales tan altos, e inclusive que empecemos a cerrar esas brechas sociales y logremos llegar a esas poblaciones que hoy ni siquiera pueden acceder a esos productos. En esa discusión, finalmente, Jairo, de ser gestores ambientales, que eso no le corresponda simplemente a empresas como Corantioquia, organizaciones como ustedes, sino que todos los actores estemos implicados, que en lo que ustedes han detectado como corporación, ¿dónde estaría como un punto de inflexión que ustedes digan si como ciudadanos le apostáramos más a tal aspecto, podríamos ir mejorando? Bueno, hay un tema que es absolutamente importante, el tema de la articulación de todas las competencias que tenemos todos los actores del Sistema Nacional Ambiental. Digamos que en este tema y en todo lo ambiental, todos tenemos definitivamente una responsabilidad, unas funciones, unas competencias, y si no estamos llamándonos a articularnos, a hacer un trabajo coherente, cohesionado, pues obviamente va a ser muy difícil, porque los mensajes van a ser diferentes, van a tener otros sentidos, van a tener otros enfoques, y precisamente lo que tenemos que procurar es generar ese amalgamiento de todas las distintas actividades que desarrollamos para que haya una coherencia, un mensaje, digamos, un hilo conductor en este sentido, y no estemos, digamos, de alguna manera sintiendo que lo que dicen otros actores va un poco en contravía o deja el mensaje a mitad de camino. Y eso finalmente lo que genera con la comunidad en grueso es desinformación, confusión, y un poco también la sensación de que ese trabajo es de un actor, no de todos. Entonces es importante que en ese sentido el ejercicio de articulador sea muy protagónico, y lo segundo es que también esos contenidos informativos y educativos estén bien estructurados, estén bien direccionados. Porque finalmente, si no hay una clara, digamos, definición, conceptualización y enfoque en lo que se está transmitiendo, en lo que se está informando, en lo que se está capacitando a los actores, pues también van a generar, digamos, unos mensajes ahí complejos, equivocados, distintos. Confusos, exactamente. Cuando nos enfrentamos a temas como estos, entendemos que si queremos migrar hacia plásticos reutilizables, incluso compostables,
hacia el año 2030, como es una apuesta que en sus planes de desarrollo y demás le ha hecho nuestro país. Seguramente lo que desde Corantioquia con Jairo nos ha venido planteando, desde Ana con todo el tema de estrategia de sostenibilidad multicampus, pero sobre todo esa pregunta la tendríamos que responder nosotros como sociedad civil y como colombianos. ¿Estamos preparados efectivamente para en nuestras acciones cotidianas llevar al mercado nuestras bolsas que luego sean reutilizadas en adelante? ¿O todavía somos de aquellos que cuando vamos a mercar pedimos que efectivamente nos cobren el plástico y cosas por el estilo? La investigación en nuestras universidades, ¿hacia dónde están migrando? Pero sobre todo como empresas, ¿qué responsabilidad nos cabe para que efectivamente la implementación de la ley sea una realidad a muy corto plazo? El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Jairo desde Corantioquia, Ana desde esa estrategia de sostenibilidad multicampus, mil gracias, porque reflexiones de este tipo permiten que como sociedad creamos conciencia del país que habitamos y de la responsabilidad de su cuidado. Y por supuesto a ustedes por aceptarnos esta invitación, llegar a sus hogares, a sus diferentes escenarios, a través de estos temas de opinión desde nuestra universidad. Los invitamos a que nos continúen siguiendo a través de todas nuestras plataformas de YouTube, canales digitales y demás, y por supuesto a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.